Voy a volver sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, porque vieron que al comienzo se habló mucho de el electrón o el loquito suelto, ¿no? Para explicar lo ocurrido. Incluso hasta el expresidente Mauricio Macri sostuvo esa idea públicamente y trató de desconectar lo ocurrido de algún tipo de fundamentación política, ¿no? Es decir, hubo una voluntad de despegar a los autores del hecho de cualquier trama o entramado político, social, y eso creo que cumplió un objetivo, y era frente al impacto, frente a la conmoción de lo que pasó, o que produjo lo que pasó. Bueno, obviamente, tomar la mayor cantidad de distancia posible, cosa que quedó sumergida en la nada luego de que se conociera quiénes eran los abogados de este detenido de apellido Carrizo, ¿no? Y la verdad es que allí aparece el PRO, aparece un abogado que era asesor de la Comisión Bicameral de Inteligencia, de un senador de Chubut, Torres de apellido. Aparece también una asesora de una diputada. Tanto el senador como la diputada se referencian en Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, a su vez, es la presidenta del PRO. A su vez es la presidenta del PRO que no repudió y que se resiste a repudiar el atentado. Ni un poquito, ni un cachito quiere repudiar. Por lo tanto, esa trama que intentó ocultarse queda a la luz, como cuando baja la marea. Baja la marea y se ve el fondo de la cosa. Pero, no contentos con eso, o mejor dicho, complicados por esa situación, empieza a surgir una explicación ya de carácter sociológico a lo ocurrido, ¿no? Ya no es la psiquiatría, la coartada psiquiátrica, sino que es la coartada sociológica. Entonces estos copitos, así llamados, en principio también y como para bajarle el precio a la situación, cuando dejan de ser electrones sueltos, cuando dejan de ser loquitos sueltos, pasan a ser integrantes de una franja etaria y socioeconómica que son los jóvenes. Hoy estaba leyendo una nota en La Nación que dice: Revolución Lumpen, el fenómeno marginal de derecha extrema que inquieta a la política. Analistas señalan que el perfil de los copitos refleja la crisis de subsistencia de los jóvenes y la violencia en la vida cotidiana. Es decir, esta sería la coartada sociológica que explica el atentado contra Cristina por las condiciones o las malas condiciones de vida de los jóvenes o de las jóvenes en la Argentina. Vamos a empezar por acá. Nadie desconoce que hay una franja social muy afectada. Por ejemplo, cuando uno mira los números de la desocupación, ve que el promedio general habla de un 6,9%, pero que si se focalizan en la franja de los adolescentes a jóvenes, allí trepa casi por encima del 20%. Nadie puede desconocer esa realidad de empleos precarios o de empleos no registrados, de sueldos miserables, de multiempleo. Nadie puede desconocer esa realidad. Ahora, nadie por esa realidad en sí misma se torna un copito. Nadie por esa circunstancia de vida se convierte en un magnicida. No hay una relación directa entre una cosa y la otra. Para que haya una relación directa entre una cosa y la otra, tienen que intervenir otros factores, que son factores de carácter subjetivo, ¿no? O sea, son factores donde tiene que haber otras implicancias, otras cuestiones que expliquen la decisión. Y en eso yo creo que tanto la coartada psiquiátrica como la coartada sociológica
están evitando profundizar en una hipótesis que a mí me parece cada vez menos descabellada. Y es que estos grupos no solamente cuentan con instigadores o financiamiento, que es algo que está tratando de profundizar la investigación, sino que estos grupos fueron generados adrede en su momento por la administración anterior y sus sedimentos para controlar la calle, para tomar y controlar la calle. Una especie de generación de grupos antikirchneristas, de activistas antikirchneristas, que fueran copando la calle para poder a su vez también copar las pantallas. Muchos de estos personajes, ustedes lo saben, pasaron a ser protagonistas de discursos en la televisión, con todo lo que tiene de legitimante la intervención en la televisión. Fueron naturalizando la violencia discursiva, fueron naturalizando el odio al kirchnerismo, y a su vez se fueron conformando como diversos grupos de reunión bajo distintos nombres, ¿no? Bajo distintos nombres. Es decir, uno no desconoce la situación de los jóvenes, no desconoce el grado de insatisfacción, no desconoce la frustración social, pero nadie, por eso mismo, o exclusivamente por eso, va a convertirse en un magnicida o en alguien capaz de disparar contra la vicepresidenta o de organizar un atentado contra la vicepresidenta. ¿Sí? Hay algo que pasa en el medio. Si nosotros pretendemos explicar que un grupo de gente con antorchas se reunió en la Plaza de Mayo y arrojó las antorchas sobre la Casa de Gobierno porque hay una franja social y una franja etaria que padece las consecuencias del capitalismo en su faceta actual, yo creo que le estamos agarrando al vizcachazo. Me da la impresión de que es una respuesta insuficiente a una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué y quiénes? ¿Por qué y quiénes? Para ser jóvenes marginales, para ser jóvenes víctimas del neoliberalismo, para ser lumpenes, como le dice La Nación hoy, y la verdad que tienen abogados muy caros. Y la verdad que esos abogados a su vez tienen o participan de ámbitos políticos e institucionales que son muy relevantes. No cualquiera tiene un trabajo en el Congreso de la Nación. Y no cualquiera pone en riesgo un trabajo en el Congreso de la Nación para ir a defender a una banda de lúmpenes. Por lo tanto, hay que ver si en realidad lo que se procura a través de estas defensas es tener el control para regular hasta dónde se avanza en la investigación y hasta dónde no, hacia dónde se orienta esa investigación y hasta dónde no. Hay sectores que van a estar muy contentos con que la investigación avance hacia un formato de lectura y explicación sociológica. Quisieron matar a Cristina Fernández de Kirchner porque están económicamente en la lona y de golpe creen que eliminando físicamente a la vicepresidenta les va a ir mejor. A mí me parece mucho esto. Aparte me parece que deja sin explorar otras hipótesis que deben ser revisadas. Miren, la policía de la ciudad, armada como ustedes saben por el Fino Palacios, que prestó gente para integrarse a la AFI durante el gobierno de Macri, donde tallaban fuerte en la AFI Arribas y Magdalani, donde se creó el grupo Mario Bros. De hecho, hay uno de los abogados vinculados a los dos principales que defiende a dos integrantes, a dos exespías,
macristas. Pudo haber tenido también, no solamente el espionaje a opositores, a familiares de Lara San Juan, el espionaje a los propios, pudo haber tenido además de esa línea de trabajo, otra línea de trabajo en la que, por ejemplo, el desafío era generar este tipo de grupos. ¿Para qué? Para derechizar el debate público. ¿Para qué? Para derechizar a la sociedad. ¿Para qué? Para radicalizar a la propia derecha. ¿O vamos a pensar que los espías, por ser espías macristas, son tontos? ¿O no cumplen tareas de ese tipo? Si no, ¿cuál sería la tarea de esos grupos? Hace poco había un personaje que finalmente se reconoció que integraba la AFI, y explicaron diciendo que en realidad era un agente de la AFI que había sido infiltrado en el grupo de Milei. Es un personaje bastante famoso porque era cantante, después se convirtió en un ícono de los talibanes de la lucha contra la igualdad de género, un tipo que se burlaba de las mujeres, un misógino. Bueno, se supo finalmente que era un agente de la AFI que estaba adscripto, creo que en el Ministerio de Justicia, y cumplía órdenes de Patricia Bullrich. Y la justificación que dieron era, bueno, pero lo teníamos infiltrado en el grupo de Milei. Y la pregunta es, ¿infiltrado para qué? ¿Para hacer inteligencia interna? Les digo que está prohibido. ¿Infiltrado para qué? ¿Para saber qué iba a hacer Milei? ¿O para direccionar al grupo de Milei en algún sentido? ¿O para financiarlo? Porque recordemos que aparte de la AFI y durante el macrismo mucho más, se manejó con fondos reservados. Esos fondos reservados incluso financiaron programas de televisión. Yo no me acuerdo si eran los loquitos sueltos, los animales sueltos, no me acuerdo cómo se llamaba el programa. Pero yo no descartaría que estos grupos sean grupos de laboratorio, que sean grupos de diseño, y en esto me parece que hay que ser muy serios. Los elementos que hay a la vista permiten, por lo menos, desarrollar en grado de hipótesis esto. Y es que esto no se explica por la psiquiatría, no se explica exclusivamente por la sociología, sino que hay que mirar un tercer elemento que le puede llegar a dar sentido a lo otro. Y ese tercer elemento es cómo fuerzas que operan en la sociedad son tomadas desde un gobierno, en este caso el gobierno macrista, que no tuvo ningún tipo de límite, para generar una realidad ficticia. ¿Les habrá pasado alguna vez, tanto a mí como a ustedes? Yo creo que lo hemos vivido. Circunstancias en las que los funcionarios del gobierno de Macri hablaban de una especie, o hablaban de una especie de realidad paralela, donde saludaban concurrencias que no eran tales. ¿Se acuerdan de eso? Donde, por ejemplo, cuando fue el G20, que vinieron varios jefes de Estado del exterior, hicieron un relevamiento de inteligencia interna sobre movimientos sociales, militantes políticos, con software y con un diseño que no era propio, obviamente, que era el que se había utilizado en ese tipo de reuniones. Quiero decir con esto que el gobierno de Macri no fue solamente el gobierno de un señor que se tragó un bigote una vez. El gobierno de Macri fue mucho más que eso. Es cierto que se lo pudo derrotar en las urnas, es cierto que Macri tuvo que finalmente retroceder hasta un lugar donde no sabe si uno vuelve. No sé si va a ser presidente nuevamente, ni siquiera sabemos si va a ser candidato. Pero ojo, que no tomárselo en serio es el camino más corto a que vuelva al centro de la escena. Entonces sí, fue capaz de apoyar el golpe de Estado en Bolivia, fue capaz de espiar a los propios y a los extraños, fue capaz de hacer o de cruzar todas las líneas rojas habidas y por haber en el marco de la democracia. ¿Ustedes creen que los servicios de inteligencia de Macri no estuvieron en condiciones de generar, fomentar, financiar, distribuir, instalar a estos grupos? Y después, claro, estos grupos se encuentran con jóvenes que, producto de la bulia, de la apatía, de la desidia, lo que sea, pueden conectar con el ánimo violento, con las posturas radicalizadas, pero eso sería un segundo paso.
lo que habría que analizar es la primera decisión. Y esa primera decisión tiene un resultado muy concreto. ¿Para qué sirvió Milei? Bueno, entre otras cosas, para derechizar el debate público. Por lo tanto, alguien se benefició de eso. Hay dos cosas que siempre se hace en una investigación. Una es seguir la ruta del dinero, que casi siempre te lleva al responsable. Cuando la ruta del dinero no aparece tan clara, entonces lo primero que tenés que trabajar es sobre quiénes son los reales beneficiarios. ¿A quién beneficia este crimen? El surgimiento de estos grupos, ¿a quiénes benefició? ¿Quién se terminó instalando? ¿A quién invitan a la mesa de Mirta Legrand? ¿Quién se convirtió en figura pública nacional? ¿De qué modo? Patricia, me dicen, no lo sé. Lo que se tenía que decir se dijo. Roberto Caballero y su editorial. A buen caballero, buen entendedor.